Listo, ya estoy grabando, entonces buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, en este momento son las 8:52 p.m. del 11 de septiembre del 2024 y voy a mencionar las noticias de las que haré mención el día de hoy. Debate sobre la ley de presupuesto, audiencias en el proceso de Nicolás Petro, caso Dai Vázquez, todavía no inician juicios de Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito, nueva evidencia y declaraciones sobre el software Pegasus, primer debate Trump-Harris, Trump versus Harris en Estados Unidos en las elecciones para la quiero continuar un poco mencionando más información sobre el informe DAGRI, sobre el exceso de regulación en la Unión Europea que termina afectando su competitividad, crisis humanitaria en el Darién, según un informe y unas denuncias de Human Rights Watch, incendios forestales producen un aumento alarmante del CO2 en diferentes países de Latinoamérica. Hay un aumento de la violencia en Bogotá. Multas por evasión en Transmilenio aumentarían en un 84% en el 2024. En el 2023, en el 2023, cada 63 minutos moría una persona en siniestros viales, crisis en el conflicto del Cauca, conflictos entre las disidencias del ELN y, entre las disidencias de la FARC y el ELN, crisis de suministro de gas y agua en Bogotá, y por último, un par de eh, áreas en las que se está utilizando la inteligencia artificial generativa. Listo, entonces, en primer lugar, resulta que, a ver, preparo eso. Bien. El debate sobre la ley de financiamiento del presupuesto para el 2025 aún no ha alcanzado un consenso general sobre su aprobación, sobre las proposiciones sobre las que se están presentando en el Congreso, sobre las que fueron radicadas, debido a desacuerdos políticos más que técnicos. Pero el debate arrojó un conjunto de cifras interesantes que quiero compartir con ustedes a través de 4 gráficas. Esta primera en realidad corresponde a un periodo de entre el 2020 y el 2024, en donde se puede observar el porcentaje del recaudo tributario de acuerdo al PIB. En realidad, lo que nos permite inferir esta gráfica es que durante el COVID, en realidad, tuvo una disminución excesiva en el recaudo. Esta disminución excesiva inició más o menos en el 2020, en marzo o abril, y continuó hasta el 2021 en febrero, en donde el país empezaba a recuperarse por las consecuencias del confinamiento y otros aspectos debido a la crisis de el COVID. Luego se estabilizó en el 2023, siendo el recaudo el país el año con el mayor promedio de recaudo en los últimos 4 años, y esta estabilidad aparente se redujo durante ya lo que sería el primer año del presidente Gustavo Petro. Continuemos. Estas son informaciones de las que usó el ministro de Hacienda para hacer el reporte y los argumentos sobre el por qué se debía de aprobar la ley de financiamiento, que no corresponde en realidad a una reforma, sino simplemente a una ley de presupuesto correspondiente al periodo 2025. Con los 82 billones de pesos programados para la inversión, alcanzamos los niveles promedio que se observan antes de la pandemia, con un 4,6% del PIB. Sin embargo, sin la ley de financiamiento, este porcentaje bajaría al 3,9%, lo que representaría los niveles de inversión más bajos en los últimos 14 años. Podemos observar también en la gráfica lo que sería el primer periodo de Santos, el segundo periodo de Santos, Duque, y ahora en lo que ha transcurrido de Petro. Listo. Esto es información del DNP, Departamento Nacional de Planeación.
Continuemos. La ley de financiamiento radicada ante el Congreso de la República presenta el menor monto de porcentaje del Producto Interno Bruto en los últimos 10 años, entre 2024 y 2025 y 2020, entre 2014 y 2024. Se han presentado al menos unas 7 reformas tributarias y leyes de financiamiento. En el segundo periodo de Santos se presentó una reforma tributaria y una ley de financiamiento. En el periodo de Duque se presentó una ley de financiamiento y 2 reformas tributarias en lo que ha transcurrido el gobierno Petro. Desde el 2022 se ha aprobado una reforma tributaria y se ha pretendido ahora realizar esta ley de financiamiento. Esta última gráfica, presentada por el ministro de Hacienda, corresponde a la distribución de los 82,5 billones en inversión del 2025, siendo el rubro que mejor se vería, digamos, favorecido, recibiría más dinero serían las vigencias futuras, mientras que el que más, o el que, perdón, el que menos recibiría inversión se podría considerar a las mismas, o la menor composición de esta distribución del presupuesto. Listo, continuemos. Audiencias en el proceso de Nicolás Petro, caso de Day Vázquez. Todavía no inician los juicios a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito. Anteriormente, Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, estaría cooperando con la justicia en la investigación por enriquecimiento ilícito a cambio de conservar parte de los activos que se habían seguido por medios ilegales. Entre estos estuvo un automóvil Mercedes valorado en 200 millones y una plata de 300 millones de pesos en efectivo. De estos, aparentemente, sobre los que aún Day Vázquez aún no retorna, sería el automóvil de 200 millones. Las audiencias en el caso de Nicolás Petro han comenzado, pero el fiscal Mario Burgos ya ha sido retirado tras la formulación de cargos en su contra por parte de la Comisión Disciplinaria Judicial. Lucy Marcela Laorde ha sido nombrada como la magistrada a cargo del proceso. Mientras tanto, Day Vázquez hace un par de semanas llegó a publicar un video en el que acusa a Nicolás Petro de que aún, o una acusación general en la que aún no se ha revelado mucha de la información, o mucha información aún no ha salido a luz. Lamentablemente, la audiencia que se iba a llevar hoy no fue realizada, fue aplazada durante la preparación del juicio. La suspensión se generó por la solicitud de la fiscal Lucy Marcela Laborde, que aseguró tener afectaciones de salud. Nueva evidencia y declaraciones sobre el software Pegasus. Se presentó una fotografía como evidencia de la compra del software Pegasus que muestra el encuentro entre Yair Kulas, y jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel, y Jairo García, viceministro del gobierno Duque. Por otro lado, también en recientes declaraciones, el presidente Gustavo Petro afirmó que el software Pegasus fue utilizado en contra de los participantes del estallido social en el año 2021. Voy a compartirles un video respecto a estas declaraciones. Árabe descuartizado en una embajada árabe había sido interceptado por Pegasus. Lo descuartizaron de tal manera que no volviera a aparecer su cuerpo. Periodista él, Pegasus usado por el poder. Y esto en todas partes, me estoy extendiendo, lo sé, pero hay que hablarlo. Esto en todas partes, o en 50 países del mundo, no en todas partes. Uno de ellos, Colombia. Entonces hay que decir que Petro violó la confianza de un centro de inteligencia israelí, para que la discusión sea cómo el presidente viola la confianza y no cómo el poder en Colombia usó Pegasus para asesinar jóvenes. ¿Dónde está la verdad? Yo no puedo mencionarla. Se tiene que silenciar, como silenciaban los
campos de concentración y las cámaras de gas por Goebbels? Ok, continúo. Se ha realizado el primer debate Trump versus Harris en Estados Unidos. Del mismo modo, quiero mostrarles lo que ha sido para la BBC los momentos más importantes de este debate. El expresidente Trump perdería mucha credibilidad por el abuso de fake news durante el debate, noticias falsas. Kamala Harris. Let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. First, let me respond as to the Please. rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, All I've this, seen people on television. Let me just say here, this is The people on television say clear- my dog was taken and used for food. You talk about extreme. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy. She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. Her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. And I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. But understand, if Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Well, there she goes again. It's a lie. I'm not signing a ban. Muy bien. Informe Draghi, el exceso de regulación estaría afectando a la economía europea. El informe de la Comisión Europea presentado por el exministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, alerta sobre la competitividad de Europa frente a Estados Unidos y China. El exceso de regulación está llevando a que las empresas del sector tecnológico prefieran establecerse en Estados Unidos en lugar de la Unión Europea. Para cerrar la brecha, se deben incrementar las inversiones en lo que correspondería a un 5% del Producto Interno Bruto Europeo. La inversión debe provenir, según Draghi, del sector privado, no directamente de la Unión Europea ni del sector público. El informe sugiere que pues se debe realizar una inversión de 800 millones anuales en políticas industriales coordinadas entre los 27 países de la Unión. ¿Qué hay de nuevo respecto a lo que mencioné el día anterior? Las gráficas que ahora comparto. Básicamente podemos ahora mirar una primera gráfica en la que se puede ver la diferencia en el recaudo entre Estados Unidos y la Unión Europea, y podemos observar que la diferencia entre podemos observar que la diferencia en el 72% del crecimiento económico se atribuye a la menor productividad en la Unión Europea. 28% de esto corresponde a una menor cantidad de horas de trabajo debido a políticas que ahora
pretenden establecer una menor cantidad de horas de trabajo. Por otro lado, la Unión Europea no habría aumentado su productividad desde los 90, desde donde habría caído a una tendencia descendente. Esto debido a que, como mencioné hace un momento, no ha sido capaz de adaptarse o capitalizar la revolución de los mercados emergentes impulsados por Internet, a diferencia de Estados Unidos, que transformó su sector tecnológico aprovechando todas estas nuevas innovaciones en tecnología, formando ahora un oligopolio de empresas tecnológicas. Este fenómeno, por supuesto, lo menciono porque en realidad se puede replicar a Latinoamérica debido ahora al surgimiento de inteligencia artificial, en donde más ahora se va a incrementar la brecha entre productividad de países latinoamericanos y países europeos y Estados Unidos. Crisis humanitaria en el Darién. Informe de la Human Rights Watch. Un informe de la Human Rights Watch advierte que el flujo de migrantes a través del Darién está aumentando como resultado de la crisis venezolana. Su representante, en este caso, Tirana Hassan, criticó las políticas migratorias deficientes de los países de América Latina, señalando que se han llegado a reportar unos 1.500 casos de abuso o violencia sexual en la población que llega a atravesar el Darién. Comparto un video respecto a esto. Hemos documentado que algunos gobiernos latinoamericanos han hecho inmensos esfuerzos y ha habido esfuerzos para regularizar a los migrantes y a los solicitantes de asilo, pero muchas veces se quedan cortos debido a tiempos realmente restrictivos. Pese a la... Okay. Hay una cantidad de incendios forestales que están produciendo un aumento significativo y alarmante del CO2 en la atmósfera. La mayoría de estos incendios se están produciendo en el Amazonas. La primera gráfica nos permite ver la contaminación del aire por partículas finas procedentes de los incendios que llevan produciéndose varias semanas en África. Se estarían repartiendo entre Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, etc. Podemos verlo en la imagen. Por otro lado, la segunda imagen nos permite ver este incremento en el CO2 en la atmósfera. Aumento de la violencia en Bogotá. Se han registrado al menos 759 muertes violentas en Bogotá este año. Además, se ha publicado el cartel de los 17 delincuentes más buscados en la ciudad, ofreciendo recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura. También, por otro lado, se ha realizado una reciente redada que ha terminado en la detención de 37 personas, entre ellos algunos autores de homicidio. Multas por evasión por evasión en Transmilenio aumentan en un 84% en el 2024. Las multas por evasión en Transmilenio han aumentado 84% en el recorrido del año. Aparentemente se han realizado unos 178.000 comparendos. Esto todo con el fin de hacer un llamado a la ciudadanía, ya que las sanciones oscilan entre 89.000 pesos y 170.000 pesos. Por un lado, me parece conveniente considerar el modelo chino de sistema de tránsito en el que limitan o prohíben el uso del servicio a quienes se cuelen en el mismo. Continúo. En el 2023, cada 63 minutos moriría una persona en siniestros viales. Tenemos una serie de indicadores que han sido publicados el día de hoy en una de las comisiones del Congreso. Según podemos ver, un 60,3% de las personas o conductores no se detienen en una señal de pare. El 27,6% suele superar la velocidad límite.
Solo el 66,9% usa el cinturón de seguridad, y solo el 48,8% usa el cinturón como acompañante. En el año 2023 se habrían reportado 2.403 fallecimientos, y lo que podemos ver además de esto. Crisis en el Cauca, conflictos entre las disidencias del ELN, de disidencias de las FARC y el ELN registrados de la Jurisdicción Especial de Paz han informado que no han podido visitar los territorios del Cauca debido a conflictos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Solo en el Cauca se han reportado 44 líderes sociales asesinados, 10 firmantes del acuerdo de paz asesinados y unas 29 masacres. Alarmante completamente, 29 masacres en uno de los departamentos del país. Comparto video sobre las declaraciones de uno de los magistrados. ¿Por qué lo hacemos en Popayán? Porque hay retenes, porque la situación de inseguridad es tan alta que ni siquiera podemos desplazarnos a los territorios. Y es que para las víctimas es aún peor, siguen siendo asesinados. Nosotros estábamos convencidos de que al firmar esa paz, pues no íbamos a volver a escuchar nuevamente los fusiles, pero no fue así. Sobre esto, pero en video básicamente es la siguiente noticia sobre una crisis del suministro de agua y gas para la ciudad de Bogotá. Está iniciando un nuevo ciclo de razonamiento. El video que les quiero mostrar es sobre esto. En la universidad externado. El gas es esencial porque ya lo vimos en el niño, el 55% lo abasteció gas. Estamos esperando qué sale con la nueva resolución de la CREG. A mediados de septiembre debemos ver si surgió nueva oferta, pero en este momento no hay oferta ni siquiera para operar las compresoras. Esperemos que logramos de aquí al 16 de septiembre. ¿Qué puede pasar en el 25? Pues va a haber escasez. Yo que se logra el 25 pasar, pero el año difícil está el 26. El país va a necesitar importar gas. Dice que él espera que se solucione y que se pueda garantizar esa. Ok, continuemos. Ya lo último sería las áreas en las que más se está utilizando inteligencia artificial generativa. Recordemos que la inteligencia artificial generativa es la que usa esencialmente procesamiento natural del lenguaje como lo hace GPT. Tengo una gráfica, áreas en las que más se está utilizando IA generativa. Esta información ha sido presentada por Harvard Business Review. Según podemos ver, un 23% del uso de inteligencia artificial se estaría dedicado a asistencia técnica y soluciones de problemas, y en el extremo contrario, para lo que menos se estaría utilizando IA generativa sería para investigación y análisis y toma de decisiones. Esto es todo lo que tengo para presentarles el día de hoy. Vamos a ver. Me gustaría invitarlos a que se suscriban. Me gustaría continuar este pequeño proyecto. Y eso es todo. Muchos saludos. Hasta luego.